a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas de mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Aisea Martín, que es la directora financiera de RCL Cargo, que es una transitaria. Es decir, está dentro de la industria del comercio internacional y su sector me parece un tema muy importante porque a fin de cuentas tú puedes tener la mejor mercancía del mundo, el mejor producto, pero este no vale nada si no se transporta hasta donde lo necesitan, ¿no? Tú lo puedes producir en un lado, pero necesitas que se transporte hasta allá donde se necesite. Y en eso está Aisea, ayudando a que el transporte de los productos llegue a donde está más necesitado. Así que, si nos puedes explicar, Aisea, en qué consiste tu trabajo. Claro. Pues nada, yo llevo el departamento financiero de una transitaria, como bien has dicho. Estamos en el sector del freight forwarding y nosotros siempre ponemos un ejemplo para explicarlo, porque es un sector que está ahí, como dices, se utiliza, pero hay mucha gente que no lo conoce o no entiende muy bien qué es lo que hacemos. Entonces, nosotros siempre ponemos el ejemplo de que somos una agencia de viajes. Eh, Imagínate que tú decides irte de viaje a París. Pues normalmente, seguramente entres en Google, Skyscanner, Google Vuelos o donde sea, Booking, y contratas el viaje y no hay más. Ahora bien, si lo que estás buscando es a lo mejor un viaje a Tanzania, de ahí te quieres ir a visitar un pueblo, entonces vas a necesitar mucha información, necesitas a lo mejor un visado, necesitas a lo mejor diferentes vacunas, mucha información, escalas de vuelos. Entonces es mucho más sencillo recurrir a una agencia de viajes donde te asesoran, te explican y te ayudan al fin y al cabo. Pues nosotros hacemos lo mismo pero con las mercancías. Por lo tanto, ¿quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son aquellas empresas importadoras y exportadoras de todo tipo de mercancías que necesitan, además del servicio, asesoramiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso, yo estoy dentro del departamento financiero y veo toda la parte, obviamente veo la parte de operaciones, pero estoy mucho más enfocada en cómo se financia todo el sector. Y antes de entrar exactamente en cómo funciona la financiación de este tipo de empresas, hace poco, bueno, en los últimos años, durante la pandemia, han salido bastante noticias sobre tu sector, un sector que igual antes no tenía tanta relevancia, del que no se hablaba tanto. Y esto fue sobre todo por el tema de los precios de los contenedores, ¿no? ¿Qué pasó exactamente durante la pandemia con esto? Vale, pues nosotros históricamente el precio de un flete de un contenedor de, por ejemplo, Extremo Oriente a España, un flete de importación, se podía situar en torno a los 1.500, se ha llegado a ver $1.500, $3.000, ese era el precio medio de la importación. Eh, a raíz de la pandemia, huelgas de transportistas también se han visto. Muy famoso también fue el tema del Ever Given dentro del canal de Suez. eh, Importadores con muchísima demanda, lo que pasó es que se volvió loco el mercado, no había suficiente ni espacio ni equipo, es decir, no había suficientes contenedores ni suficientes barcos para cargar toda la mercancía que se estaba moviendo globalmente. Entonces, ¿esto que condujo? A un incremento del precio del flete, donde hemos llegado a ver que un contenedor de importación de Extremo Oriente, que hace nada he dicho, eran en torno a los $2.000, ahora mismo no, hace un mes se llegó a situar en torno a los 15, $16.000. Hemos llegado a ver un único contenedor. Es un incremento brutal del precio. Esto es un poco, ¿no? Los famosos cuellos de botella, ¿verdad? Correcto, sí. ¿En qué consisten los cuellos de botella en tu industria y cómo afectan al resto del comercio? Vale, pues nada, aquí lo que ocurre es que, por ejemplo, en China hay fábricas que a lo mejor por la política cero COVID están cerrando o directamente hay muchísima demanda, no se puede abastecer a todo el mundo. Como he dicho, no hay contenedores suficientes, entonces llegamos a ver puertos donde había meses de espera para poder sacar un contenedor eh, y por lo tanto no se puede abastecer a todo el mundo. Eso es lo que ocurre. Vale, entonces eso influía en el resto de la producción, ¿no? Que hacía que se ralentizara porque estaban esperando a que estuviera. Correcto. Imagínate, pues una fábrica, aquí fabricamos coches, pero el motor me lo tienen que traer de China, por ejemplo. Si me lo traen un mes más tarde, sí o sí, tengo que parar la producción de mi fábrica de aquí hasta que no reciba el producto que tengo que recibir. Por eso
creo que el sector logístico no se le da mucha importancia y además siempre es lo más barato que sea. O sea, cuanto menos me cueste el transporte, mejor. Que lo entiendo, pero por otra parte es que es fundamental que haya transporte, que sea ágil, que sea rápido y que se transporte lo antes posible. Cuando estábamos en plena crisis de contenedores, que como he dicho, llegamos a ver $16.000 de precio de flete por contenedor, las navieras son las empresas que tienen los contenedores y que tienen los barcos, ¿de acuerdo? MSC, Maersk, Hapag, CMA, todas estas son las navieras, que son las que fijan los precios. Pues todas estas tenían varias tarifas. Entonces, imagínate, yo soy una empresa importadora, tengo mi mercancía ya preparada en la fábrica, tiene que salir de allí. Entonces, voy a gestionar un booking con la naviera. Pues en ese momento existían diferentes tarifas. Teníamos la tarifa económica, donde no garantizaban que te pudieran ofrecer el servicio. Entonces, hacías como una solicitud. Luego teníamos la tarifa medio económica, donde puede ser que te pudieran llegar a prestar servicio. Y la tarifa más cara, como hemos dicho, era la Diamond, $16.000, donde ellos sí que te garantizaban que ibas a recibir tu mercancía. Entonces, en esos casos es cuando realmente nos ha pasado con nuestros clientes, los importadores, decían, prefiero pagar un poco más y asegurar que va a llegar mi producto que ahorrarme $2.000 en el transporte, pero no saber si me va a llegar. Sí, y por lo que dices, claro, porque las transitarias, asumen bastantes riesgos, ¿no? Ahora estaba pensando en que hace poco fue la reunión del colectivo de empresas, bueno, el colectivo empresarial de transitarias, donde el presidente dijo, leyendo la noticia, que es un negocio, es una industria donde hay altos riesgos, ¿no? Entonces, yo lo entiendo porque a esos riesgos se tienen que pagar también, ¿no? Y se tienen que dar las distintas opciones, como comentabas, depende de cuán seguro quieres que vaya tu producto o que llegue este producto. Entonces, si nos puedes hablar un poco del tema de la asunción de riesgos en las empresas y en particular en las transitarias. Claro, por supuesto. Hablando en general, no solamente en el sector, una empresa tiene riesgos, es inherente al negocio. No todas, por ejemplo, tenemos el modelo de Mercadona, que es una empresa que vende a pequeños clientes donde las compras se realizan al contado. Ahora bien, en la mayoría de empresas donde se trabaja intraempresa y más sobre todo en España, existen las condiciones de crédito. Es decir, yo le presto hoy un servicio a un cliente y el cliente se pacta en el momento en que se firma el contrato, se pacta un método de pago y un plazo. Este plazo puede ser de los 30 días a los 120 días. A pesar de que es ilegal, es algo que está ahí en el sector y lo aplica todo el mundo. Entonces, ¿qué riesgos tenemos como empresa? Pues el riesgo yo le puedo prestar a mi cliente servicios por valor de 120.000 euros, que él me lo vaya a pagar a los 120 días y en ese impasse mi cliente haya cerrado la empresa. Me deja con una deuda de 120.000 euros que no puedo hacer nada porque mi cliente ha cerrado. Le puedo denunciar, puedo hacer lo que sea, pero si la empresa ha entrado en concurso de acreedores, poco puedo hacer. Entonces, esto no ocurre solamente en mi sector, sino que ocurre en una gran mayoría de sectores. Pero además, en el sector de los forwarders, lo que ocurre es que trabajamos con la aduana. Y la aduana, pues bueno, tiene una serie de características, sobre todo la española. Voy a explicar un poco cómo funciona esto. Las empresas importadoras, cuando compran la mercancía fuera de España, la tienen que importar. Y claro, no es tan sencillo como que llega aquí un contenedor, se descarga dentro de un camión y se entrega en el almacén, sino que previamente tiene que pasar por la aduana. Tiene que pasar una serie de controles y, por supuesto, tiene que pagar impuestos. ¿Qué impuestos son estos? Pues el 21% de IVA, eso se tiene que pagar sobre toda la mercancía que entra, y los aranceles, que dependiendo del producto y del país, tienen pues un 4, un 5, un 6, un 7%, lo que sea. ¿De acuerdo? El IVA, bueno, y luego también existen derechos antidumping y demás, que es lo mismo, depende del producto y depende del país, pues será un porcentaje u otro. Sí. Entonces, el IVA, estamos hablando del 21% de IVA. ¿Qué ocurre con este IVA? Una empresa que sea importadora
cuando llega aquí su mercancía, tiene que pagar al contado, a la agencia tributaria, a la aduana, el 21% de IVA del valor del contenedor. Hay contenedores que el valor de la mercancía pueden ser 300.000 euros. Entonces, desembolsar un 21% de ese impuesto sin siquiera haber podido vender tu producto, porque muchas veces no saben siquiera si lo van a vender o no, lo tienen almacenado y a lo mejor se vende de aquí a un año, pero ese IVA lo pagan. Sí que es cierto que luego el IVA se lo pueden deducir en la declaración del modelo 03, en la mensual o la trimestral. Entonces, Pero existe necesitan esa un... liquidez al contado, ¿verdad? ¿Perdón? Que necesitan esa liquidez al contado, lo cual ya puede ser una barrera de entrada para algunas empresas más pequeñas. Eso es así. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Desde hace bastante tiempo en España, el sector del forwarding utilizó esto como reclamo. ¿Qué es lo que hacen las empresas transitarias? Son las representantes frente a la aduana de los importadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando importamos un contenedor de un cliente, somos nosotros, los transitarios, los que asumimos esos impuestos y esos aranceles. Ujú. No los asumimos, sino que los liquidamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo recibo un contenedor hoy de un cliente mío, yo liquido a la aduana ese 21% de IVA más esos aranceles, ¿de acuerdo? Y le entrego el contenedor a mi cliente. Mi cliente lo que hace es que lo recepciona, lo almacena, lo vende, lo que tenga que hacer con esa mercancía. Y en el periodo que nosotros hayamos pactado, pues como hemos dicho, pues de 30 a 120 días, a mí como empresa transitaria me liquidará. Entonces, esto nos deja a las transitarias en que, a lo mejor, imagínate, Ujú. yo le estoy prestando a un cliente un servicio de importación donde mis servicios son 3.000 euros, que es el transporte, pero le estoy financiando 100.000 euros de impuestos, de aranceles. ¿Qué quiere decir? Que para poder prestar mi servicio tengo que asumir un riesgo de 103.000 euros. Ya me los pagará. Y ya no solamente es el riesgo, sino que tengo que tener todo ese músculo financiero para poder prestar mi servicio. Claro. Y también estás, que aunque luego te lo puedes desgravar, estás financiando al Estado gratis durante una temporada, ¿no? Es decir, hasta Así que es, así es. te Sí, puedan devolver. Es financiación gratis que le estáis dando. Porque claro, completamente, tengo que sí. decir, no, si luego me lo desgraban, ¿por qué tengo que pagar en primer lugar? Bueno, pues Así, así es. la Así lógica es. entiendo yo que es que le financias gratuitamente durante un tiempo. Pues, Correcto. De hecho, es que hay clientes, por ejemplo, que tienen la declaración trimestral. Entonces, hasta finalizar el trimestre no se lo van a devolver. Entonces, todo eso es financiación gratis. De hecho, por decir aquí un apunte, son extremadamente exigentes con el tema de los plazos en la aduana. ¿Qué ocurre si no he pagado, hoy me vencía el plazo para un pago de un contenedor y hoy no lo pago? Al día siguiente tengo un recargo del 20%. Al día siguiente, si lo pago a la 1 de la mañana, ya tengo un recargo del 20%. Entonces, eh, hay mucha presión, hay que tener mucho conocimiento en todo momento de las necesidades de financiación, porque como te digo, te voy a poner ejemplo, en plena pandemia nosotros importábamos muchísimas mascarillas y guantes, por ejemplo. Entonces teníamos clientes que tenían serias necesidades de recibir ya esa mercancía, porque a lo mejor había hospitales diciéndoles que la necesitaban ya. Pero claro, para poder despachar y para poder presentar esa mercancía a nuestros clientes, previamente tiene que pasar por la aduana y previamente tenemos que haber podido ser capaces de liquidar todos estos impuestos. ujú. Entonces es entretenido, como poco es entretenido. No, el ejercicio que tienes que hacer tú detrás, particularmente tú, para poder llegar a los números y que cuadre todo. Y luego la asunción de riesgos, ¿no? Porque eso es algo, una tarea que va contigo el pensar, bueno, espero que me paguen hasta estos 120 días que comentabas. Sobre lo que te quiero preguntar, decías que los 120 días es ilegal que te paguen 120 días después. ¿La legalidad hasta cuánto permite? Hasta hace poco entró en vigor en la LOT, que es la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, pero solamente aplica al transporte terrestre, indicaron que, porque nosotros también hacemos, estamos hablando del transporte marítimo, pero también estamos en el transporte terrestre, Vale. pues en esta ley, creo que entró en octubre del año pasado en vigor, establecieron que el plazo máximo de pago debería ser de 60 días. Es algo que no cumple Eso es nadie. es el plazo máximo que permiten a los clientes que los clientes acuerdan entre sí.
correcto, sí. No Es hay, no decir, hay libertad de contrato. Yo no puedo decir, oye, mira, tú eres un cliente fiable, hemos hecho los suficientes intercambios como para fiarme de ti y te permito que me pagues en 100, 120 días, 200. no, el transporte terrestre se estableció que en 60 días desde la prestación del servicio. Eso es. En la práctica no lo cumple nadie, Ujú. nadie. Pero ahí está. Si al final las dos partes están de acuerdo con que se preste más tiempo, tenderá a hacerse así. Y Sí, o sea, en la práctica lo que se hace es que no se denuncia, no denuncias a tu cliente porque te va a pagar más tarde. efectivamente, efectivamente. Porque, bueno, para que el interés es parte del derecho civil o mercantil, no es parte de, es decir, el derecho privado no es parte del derecho del cual el Estado tiene el título, como es el derecho penal. Pues bien, otra pregunta. Eh, Comentabas que también hacéis transporte terrestre, no lo sabía, pero entiendo que la mayor parte de vuestro sector es el marítimo, ¿verdad? ¿O qué parte más o menos hacéis en transporte terrestre y cuál en marítimo? Nosotros estaremos en torno al 40% transporte terrestre, Ujú, 55% marítimo y el 5% restante aéreo. También estamos ahí, empezando en el transporte aéreo ujú. de mercancías, sí. Muy bien. Sí. Respecto a la asunción de riesgos que estábamos hablando antes, sí que quería comentar también que, bueno, nosotros trabajamos con un seguro de crédito. Esto no sé si, creo que no es muy conocido, pero es algo que utilizan gran parte de las empresas. Por lo menos en España está muy, muy, muy extendido. Seguros de crédito como puede ser Crédito y Caución, Solunion, CESCE, no sé si te suena alguno de No, ellos. y de hecho lo del seguro de crédito no me suena, si que si lo puedes explicar, te lo agradecería. Claro, pues es un tipo de seguro, igual que puedes asegurar tu casa o puedes asegurar tu oficina, puedes asegurar tu crédito. Como hemos dicho, yo pacto con mi cliente 120 días, pero tengo un seguro que me asegura esta cantidad. Entonces, ¿qué ocurre si a los 120 días mi cliente, como hemos dicho antes, cierra, entra en concurso de acreedores? Bueno, por suerte cuento con un seguro de crédito que me cubrirá este impago. Ujú, Entonces, hay determinadas condiciones. Lo que está más extendido es que el seguro cubre un 90% del impago, se aplica una prima, pues, por ejemplo, una prima del 1% sobre todas tus ventas. Tú a tu seguro le dices, pues este año he facturado 100 millones de euros. Pagarás una prima del 1% y en el caso de tener cualquier impago, cualquier problema, ellos te ayudan. Incluso ellos tienen un equipo legal, si hay que ir al juicio, lo asumen ellos y ellos son los que efectivamente te liquidarían esta cantidad. ujú. Esto es que es un desahogo enorme. Entiendo que Lo es que una te digo, solución privada, ¿no? Que ha salido una solución desde el mercado privado por la necesidad de estos seguros. completamente. ¿Y qué Sí que solución existe, pública? eh, ex- Es decir, el Estado ayuda de alguna manera, te permite desgravar algo si ha habido impago, es decir, entiende que no has pagado, o sea, no has recibido este dinero, entonces por tanto te da alguna ayuda de algún tipo. vale. Existe, no recuerdo si, creo que es CESDE, que está parcialmente participada por el Estado. Entonces manejan un poquito más de información y demás, pero al fin y al cabo es como si fuera una empresa privada, no tiene ninguna ventaja sobre el resto, nada. El Estado en lo que te puede ayudar es en el momento en el que tengas un impago, pero ayudar me parecería demasiado generoso para lo que es. Pongamos el ejemplo que hemos dicho antes. Yo tengo un importador donde mi margen de ganancia a lo mejor van a ser 100 euros Ujú. y yo he garantizado frente al Estado en concepto de aranceles y demás 100.000 euros, ¿de acuerdo? Es que esto es verídico y lo veo todos los días. Pues parte de esa venta, pues a lo mejor 200 euros son IVA, Ujú. ¿de acuerdo? Pues entonces, bueno, lo que podría hacer es, existen unos plazos y hay que leerse, es algo complejo, no es nada sencillo. Hay que emitir una serie de facturas con unos conceptos, hay que emitir un burofax, pero bueno, sí que tienes la ayuda de que ese IVA que no te ha pagado tu cliente, no el IVA de arancel, o sea, perdón, no el IVA de aduanas, sino el IVA de la prestación del servicio, que tú ya le has pagado a Hacienda porque es un IVA repercutido, sí que existe la posibilidad de que Hacienda te lo devuelva. Vale. Pero mm, es que, es que es algo que tú ya le has pagado a Hacienda, lo único que están haciendo es devolverte. Ujú. Y en el caso de la aduana, ni siquiera. Antes del 2012 sí que pasaba esto.
Antes del año 2012, si uno de los importadores entraba en concurso de acreedores y la empresa transitaria había liquidado esos impuestos, Hacienda los devolvía. Desde el 2012 ya no. Nosotros asumimos el riesgo completamente. O sea, que el avance ha sido para una mayor asunción de riesgos por vuestra parte. Exactamente, justo. Y la alternativa, por lo que me parece ver, ha venido más del sector privado a través de los seguros de crédito que de otro lado. Correcto. Es algo muy útil. Por ejemplo, eh, pongámonos en la crisis del 2008, donde a lo mejor en mi sector no ha afectado mucho la crisis, a lo mejor me dedico a la exportación de frutas y verduras, entonces, bueno, en principio, bien, pero claro, si mis proveedores y mis clientes me están dejando deudas y yo no tengo aseguradas esas deudas, sí o sí me va a afectar. Puede ser, me puedo quedar sin liquidez, puedo dejar de ser una empresa solvente porque no me están pagando. Ahora bien, si cuento con un seguro de crédito, pues tengo esa tranquilidad y esa garantía de que aunque no me paguen mis clientes, me va a pagar el seguro y puedo seguir siendo una empresa solvente. Y no solo eso, entiendo, o quizá no, pero ¿sería posible utilizar o enseñar que estáis asegurados para dar más confianza a los clientes, para transmitir confianza a los clientes? Dais esta Sí, información a los clientes de no os preocupéis que estamos asegurados y en caso de que otro falle, nosotros vamos a continuar manteniendo la liquidez actual. sí, esto se utiliza más de cara a los proveedores para asegurar que somos una empresa solvente y Claro, de cara a nuestros clientes, esto se utiliza sobre todo en España, a lo mejor es un poco feo, pero es más amenazante. vale. Eh, por ejemplo, yo le emito una factura a un cliente. Bueno, para empezar, cuando iniciamos la colaboración, Ujú. que le voy a prestar el primer servicio, previamente yo he pactado con ellos una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces yo he pactado con mi cliente, a lo mejor, pues te financio 60 días mediante transferencia, o mediante pagaré o el método de pago que elijamos. Eh, y lo que se establece también es un crédito. Entonces yo a mi cliente lo que le digo es, yo te puedo financiar hasta 100.000 euros. Todo el crédito que sobrepase, que exceda estos 100.000 euros, me los deberás pagar al contado. ¿Qué cifra? O sea, ¿en qué me baso para decirle a mi cliente 100.000 o 2 millones de euros? Acudo a mi seguro de crédito, donde hay analistas que lo que hacen es todo el día revisar los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias. Incluso estas empresas tienen mucha información en tiempo real. Por ejemplo, si a mí un cliente me deja de pagar, yo lo que haré es avisar a mi seguro al día siguiente. Ojo que este cliente no me ha pagado en tiempo. Entonces, estos seguros tienen una información brutal por sector, incluso por empresa. Entiendo. Entonces, yo empiezo a trabajar con un cliente, le digo a mi seguro, voy a empezar a trabajar con ellos. ¿Qué cobertura me dais? Pues desde mi seguro me dirán, te doy 100.000 euros. Entonces yo, en el mismo momento de formalizar la relación con mi cliente, le digo, pactamos a 60 días transferencia y te doy un crédito de 100.000 euros, porque es lo que a mí me da mi seguro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el cliente ya sabe que estoy trabajando con ellos. En el momento en que hay un retraso en los pagos, se utiliza todos los días de decirle a mi cliente, oye, no me estás pagando tiempo, por favor ten en cuenta que yo voy a avisar a mi seguro. Y en el momento en el que se avisa un seguro, es horrible. O sea, Me parece un eh, modelo muy interesante y también entiendo que en parte tú no tienes incentivos para mentir a tu seguro para que te crean, ¿no? Porque si alguien intentara hacer una especie de competencia perversa avisando negativamente al seguro sobre otras empresas, el seguro podría llegar a enterarse de que no es así, ¿no? Y tacharte a ti como de mentiroso o de mal cliente o incluso que te repercutiera. Entonces tampoco existe ese incentivo, ¿no? A mentir sobre tus... no, para nada. Eso es, de hecho, tiene una serie de costes. Yo como asegurado, obviamente mi prima no va a ser la misma si declaro 1.000 euros de impago o si declaro 50 millones de euros. Claro. Por lo tanto, yo también eh, tengo el incentivo para declarar lo mínimo posible y solamente aquellos casos que vea que realmente estoy preocupada por este cliente. Si Claro. no, también de modo bilateral se busca siempre una solución. Oye, que a lo mejor me llama mi cliente, oye, a lo mejor, mira, esta semana me ha resultado imposible, pero la semana que viene te liquido la deuda. Perfecto, no hay ningún problema, por supuesto. Y estás hablando mucho de la financiación a crédito en tu sector. ¿Es muy Sí, importante el crédito para financiarse las transitarias? Y si sí, ¿qué 100%. papel tiene? 100%. Nosotros vendemos el servicio del transporte, pero
sobre todo lo que vendemos es el servicio de financiación. Nosotros tenemos clientes o no tenemos clientes que no han querido acceder a trabajar con nosotros porque no les dábamos crédito. Pues es que para que entendamos un poco lo importante que es trabajar con crédito para todas las empresas, pero sobre todo para las importadoras y exportadoras, vamos a poner un ejemplo. Un particular, una empresa que ve un negocio muy interesante de vender jamón ibérico en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pues imagínate que su transitario le ofrece condiciones de financiación y su proveedor también. Pues esta empresa dice, voy a comprar 21 toneladas de jamón ibérico y el proveedor de jamón me permite pagarlo de aquí a 120 días, ¿de acuerdo? Compro toda esta mercancía, la transporto, mi transportista también me permite pagarle a 120 días y la tengo ya en Estados Unidos y la vendo. Y a lo mejor la he vendido en un impasse de 60 días. ¿Qué quiere decir? Que yo durante 60 días, para empezar, yo no he pagado todavía nada, pero ya he vendido el 100% de mi mercancía. Y además tengo otros 60 días para todo ese dinero que he generado, volverlo a invertir. A lo mejor pues en lo mismo, de nuevo la misma actividad. Entonces, con un capital de 0 euros he conseguido generar una deuda, perdón, una venta de, no sé por cuánto se puede, por 300.000 euros. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, es fundamental trabajar con crédito para Entonces, todo el mundo. es un poco el aceite que lubrica los engranajes, ¿no? del Totalmente. comercio internacional o las transitarias o muchas empresas, ¿no? Esto que estás diciendo no solo tiene que aplicarse a tu industria, sino en general las No, empresas. no, en general. Claro. Y además esta es una financiación completamente gratuita. Ujú. El coste es cero, me están financiando gratis mis proveedores. No he tenido que recurrir a ningún banco, no he tenido que enviar ningún aval, ni solicitar nada. He negociado con mis proveedores unas condiciones, luego con mis clientes pues les he podido vender también al contado o a unas condiciones más beneficiosas y ya está. Hay empresas las conocidas empresas zombies, hay empresas que están en pérdidas, pierden dinero, pero al tener este juego con los plazos son capaces de continuar adelante. Lo cual también, en el momento en que suba un poco el tipo de interés, todas esas empresas quebrarán, ¿no? Que esto es lo que se llama la zombificación de la economía. Sí, Pues, ahora, por ejemplo, que parece que estén subiendo, muchas de estas empresas terminarán quebrando. sí. Nosotros, de hecho, ya tenemos un plan de contingencia en la empresa. Bueno, pues tenemos que asumir que un X% de nuestros clientes puede ser que cierren. Contamos con el seguro de crédito, pero tenemos que ver también, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es reducir los plazos de cobro y al cliente que antes le financiaba a 120 días, financiarle a 60, porque de esa manera reduzco a la mitad mi riesgo. Sí, ¿Y cuáles son las distintas líneas de crédito a las que optáis? Es decir, ¿cuál es las distintas formas mediante las que os financiáis? pues existe la financiación por ampliación de capital, por ejemplo, entre nuevos socios o los socios que, que aporten más capital. Esto es algo que no se utiliza en el día a día. Con lo que más se trabaja es con las líneas bancarias de descuento comercial. Por ejemplo, los pagarés es algo que está completamente extendido en España. El pagaré es un documento que tú le prestas el servicio a tu cliente. Como sabes que no te va a pagar hasta dentro de 120 días, pues él te envía un pagaré que tú le envías a tu banco, tú pactas las condiciones con tu banco y el banco te lo descuenta. Entonces te ingresa la cantidad del pagaré menos unos intereses y unas comisiones, y si lo tienes pactado. Sí, una letra de cambio, vamos. Sí. Vale. Sí. Existen también los confirmings, que el confirming es algo que en el ámbito académico yo creo que no es muy conocido, Yo no lo he escuchado. pero pues se utilizan en la gran mayoría de empresas, es algo que se utiliza. El confirming es algo muy similar al pagaré, pero no es un documento físico, sino que es un documento electrónico. Y este sí que viene avalado por el banco. Si un cliente me emite un pagaré, puede ser que el cliente me devuelva el pagaré, porque cuando lo voy a ingresar no tenga fondos en su cuenta. Un confirming, no. Un confirming, en el momento en el que, si yo me lo he anticipado, eh, ya asume el banco ese riesgo. Puedo olvidarme porque sé que lo voy a cobrar 100%. Aprovechas la digitalización, ¿no? Y la posibilidad de inmediatez de las nuevas tecnologías para que el banco diga, sí, esto está. Correcto, eso es. Eh, Algo que tampoco hemos hablado es del sirve y de los riesgos.
ejemplo, yo como empresa no puedo optar de buenas a primeras, no puedo recibir pagarés por valor de 50 millones de euros y descontarlos mañana. Yo tengo una serie de líneas que he pactado con mis bancos, aportándoles pues, nuestras ventas, nuestros balances, y ellos, los bancos, establecen qué nivel crediticio nos pueden otorgar. Entonces, por ejemplo, como hablábamos antes del incremento de los fletes, a las transitarias nos dejó hace cosa de 2 años. Hay que pensar que nosotros prestar nuestros servicios al cliente, nosotros al proveedor íbamos a pagar 3.000 euros por un producto, que luego le vendíamos por 3.100, ¿de acuerdo? Pero es que hace un año, para poder prestar ese mismo servicio a mi cliente, yo necesitaba 16.000 dólares por a lo mejor 300 contenedores que estábamos moviendo a la semana. Entonces, esto lo que me hace es que tenga unas necesidades financieras para poder prestar servicio a mis clientes enormes. Entonces, pues eso, hay que jugar mucho con eso. Una pregunta que lo estaba pensando antes y se me ha pasado a preguntarte y ahora que la has vuelto a mencionar me ha vuelto a la cabeza. ¿Con qué ritmo llegan contenedores os llegan contenedores a la aduana sobre todo para pagar? Porque antes ¿Perdón? ¿con qué ritmo os llegan los contenedores a la aduana? Es decir, ¿llega uno al día, uno a la semana, varios salen a la semana? ¿Cuál suele ser la frecuencia media, sobre todo pensando en lo que tenéis que pagar a la aduana? Depende mucho de cada empresa. Hay que pensar que los contenedores vienen en buques. Sí. Entonces, en un buque te pueden venir 200 contenedores en una. A lo mejor, es que el tema de los buques, por ejemplo, yo lo asimilo mucho a un autobús. En un autobús te viene un autobús de Madrid y te puede venir una persona o te pueden venir 300. Entonces, en un buque a lo mejor solamente hay un contenedor gestionado por nosotros, de nuestros clientes, o puede haber 300. ¿Cómo hacemos nosotros a nivel financiero esto? Estamos en contacto continuo con nuestro departamento de aduanas, donde ellos todas las semanas me pasan un reporte. Ellos me dicen, pues, oye, Aisea, tienes que tener en cuenta que la semana que viene nos llegan 300 contenedores. El lunes 20, el martes 80. Y más o menos nosotros hacemos un precálculo de los impuestos que habrá que abonar para tener siempre disponible este dinero. Porque si no lo tenemos disponible, no podemos entregar a nuestros clientes esa mercancía. Claro. Y volviendo al tema del crédito y sobre todo los bancos, cuando estabas hablando de los bancos, me he acordado de la función de los bancos con la relación de los bancos con las transitarias, me he acordado de una de las funciones principales de los bancos, que es la de estimar la liquidez de sus clientes para poder ver esos clientes con necesidad de financiación, si son merecedores de ella, de esta liquidez o no, y en qué medida. Pero vosotros también, porque antes estabas comentando algo parecido que hacéis vosotros con los clientes, ¿no? Así que también compartís un poco funciones con los bancos, o por lo menos esa función de estimar la liquidez de los clientes y de los bancos la vuestra, para decir, bueno, este sí que le puedo dar, sí que lo puedo financiar y a este no. La liquidez como tal no estimamos, sino la solvencia. Vale. Vas a ser capaz de pagar, no ahora mismo, pero vas a ser capaz de pagar la deuda que estamos contrayendo. Sí, eso sí, por supuesto. Nosotros, como te decía, al tener un seguro de crédito, tenemos analistas que se dedican a ello. Por suerte, no es un personal que tengamos que contratar nosotros, sino que está subcontratado. Sé que sí que hay empresas en el sector que hacen esto, que tienen internamente, no recurren a ningún seguro, sino que tienen analistas que lo único que hacen es analizar a sus clientes. Entonces, son funciones que compartís con los bancos, ¿no? Sí, 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 completamente. Podemos decir, Completamente. podemos decir que en parte estáis también dentro de la industria de lo que se llama el shadow banking, ¿no? Que son todas aquellas instituciones de intermediación financiera que no están regulados como los bancos, pero ejercen un poco de intermediación. Totalmente. Muy Totalmente. interesante. Nosotros, de hecho, ahora, por ejemplo, estamos con el cierre de año. Pues lo que intentamos hacer es obtener información de nuestros clientes. ¿Cómo van a cerrar el 2022? ¿Han aumentado en ventas? ¿Han disminuido? ¿Qué deuda tienen? ¿Les podemos seguir financiando como les estábamos financiando? O a lo mejor tengo que tener cuidado con determinado cliente porque nos puede pegar un susto el año que viene. Siempre, tenemos que estar siempre alerta y siempre analizando, sí. Volviendo a la reunión que comentaba antes del colectivo empresarial de transitarios, una de las cosas que se comentaba, una de las conclusiones a las que llegaban en esta reunión es que los servicios aduaneros aún se tienen que mejorar bastante, ¿no? Decían que hacía falta financiación o por lo menos un mayor o mayores departamentos de recursos humanos, luego problemas con los sistemas informáticos que no son interoperables
por parte del gobierno, del Estado, de los ministerios, ¿no? Que a la hora de recopilar la información que necesitan, incluso dentro de cada ministerio, los distintos departamentos, dentro del Ministerio de Sanidad, porque son tres los ministerios que se encargan de regularos, Sanidad, Agricultura y Política Territorial, pues dentro del Departamento de Sanidad está la sanidad vegetal y la sanidad animal, creo que era, y entonces cada uno utiliza su propio programa y eso pues, a vosotros os suponen unas ciertas trabas, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esta conclusión a la que se llegó, si es cierto esto de que os ponen bastante, no tanto que os pongan trabas, sino que os dificultan mucho el trabajo porque os dan trabajo añadido por problemas propios de estos ministerios. ¿Y qué comentario? Completamente, completamente. Tenemos ahora mismo un ejemplo muy reciente, que es el impuesto al plástico. Es un impuesto que sí que anunciaron, creo que fue en verano del 2022, pero lo anunciaron. En ningún momento dieron una explicación más extensa de en qué iba a consistir. Esto lo publicaron el 30 de diciembre, cuando entraba en vigor el 1 de enero. ¿Qué ha ocurrido? Que no solamente en mi sector, sino en todas aquellas industrias que trabajan con plástico, no tienen información sobre qué tienen que hacer. No se da ningún tiempo, ningún periodo para que se pueda adaptar tanto el sistema informático, que parece una tontería, pero tiene que estar parametrizado con este nuevo impuesto. Nosotros, por ejemplo, en nuestro departamento de aduanas han estado pues locos intentando ver cómo aplicar esta nueva ley, incluso cómo descifrarla, porque depende de la persona que lo lee, entiende una cosa u otra. Pues sí, es así. Pues qué curioso. Y volviendo o continuando en este tema, ¿qué otras trabas te encuentras como parte de tu trabajo por parte del Estado que lo dificulten y que digas, mira, creo que si el Estado de verdad estuviera interesado en facilitar el comercio internacional, facilitarnos el trabajo, esto lo eliminaría? Es que ocurre con muchos campos, desde la contratación de personal hasta a nivel contable, por ejemplo, la presentación de impuestos o a lo mejor recibes algo que nos ha pasado hace 2 semanas. Recibimos un requerimiento de la agencia tributaria donde nos solicitan información y te dan un plazo de 10 días para aportar toda la documentación que te solicitan. En nuestro caso, por ejemplo, estaban inspeccionando a uno de nuestros clientes y nos solicitaban información, pero es que eran más de 12.000 documentos, porque era toda la relación comercial que habíamos tenido con este cliente del 2017 al 31 de diciembre del 2022. Y nos dan un plazo de 10 días para aportar toda esta documentación. Y hay que pensar que nosotros estamos trabajando. Quiero decir, no podemos paralizar de prestar el servicio a nuestros clientes para atender únicamente los requerimientos de la agencia tributaria. Yo pienso, por ejemplo, un autónomo que a lo mejor le soliciten esta barbaridad de documentación, es que te obliga a no prestar el servicio, paralizar para poder atender únicamente este requerimiento. E insisto, ni siquiera es una inspección, es un requerimiento de información. Pues sí, ocurre constantemente. ¿Hay algo en especial que te parezca absurdo o especialmente innecesario que digas, mira, es que esto no le puedo encontrar la lógica? Porque habrá cosas que digas, mira, esto por lo menos dentro de su coherencia interna lo entiendo que tengamos que pagar impuestos por esto, o que nos requieran esto, pero lo que sí que no entiendo es por qué no hacen esto con lo fácil que sería eliminarlo o cambiarlo, como por ejemplo el ejemplo que comentaba de los sistemas informáticos que no sean interoperables entre ellos, ¿no? Con lo fácil que sería que por lo menos todo lo que sea dentro de los ministerios lo fuera para facilitaros el trabajo de recopilar información, pues ¿algún otro ejemplo parecido se te ocurre? Sí, es que muchísimos. A lo mejor nos solicitan información desde una delegación de Hacienda que ya tiene otra delegación, pero no se han puesto en contacto entre ellos, y entonces nos solicitan desde las dos partes, por ejemplo. Es que hay muchos casos. Muchas veces da la sensación de que no se busca cooperar, no se busca a ver cómo te puede ayudar a que gestiones de manera más eficiente o de que no se busca. Un ejemplo, el sí, que es algo que creo que tampoco es muy conocido y que aplican una barbaridad, miles de empresas en España. El sí es el suministro inmediato de información. ¿Esto qué es? Esto se introdujo, si no recuerdo mal, 2017-2018 en todas aquellas que son consideradas ya grandes empresas, y es que hay que enviar a Hacienda
todas las facturas emitidas y recibidas en un plazo de 4 días. ¿Esto qué quiere decir? Que viene un cerrajero a mi empresa, me emite una factura y tengo un plazo de 4 días desde que la contabiliza para enviarse a la agencia tributaria. Existen hasta sanciones si no cumplo esto. Entonces, esto obliga a tener personal dedicado a esto, a emitir las facturas en tiempo y a enviárselas a la agencia tributaria en tiempo, en 4 días. Justo iba a preguntarte ahora por eso, si todo esto requiere, o sea, ¿cuántas horas del trabajo de alguien crees que requiere solo con esta dedicación, ¿no? Porque no sé si será posible contarlo, contabilizarlo, pero ¿cuántas horas del trabajo total, de vuestro trabajo total de todos los empleados se requerirá solo para lidiar con Sí, Hacienda y demás? No creo que se pueda hacer, pero si dices que hay incluso gente dedicada solo a esto, sí, por supuesto. debe ser Por un número supuesto, bastante grande. depende. También hay que pensar que depende del nivel de informatizado que tengas tu sistema. Nosotros, por suerte, contamos con un buen sistema, pero hay empresas que es una empresa muy pequeñita, una empresa familiar, pues donde hay una persona que se encarga solamente de esto, de todos los días entrar a la web de Hacienda y enviar toda esta documentación. Le he facturado a mi cliente con tal nombre y tal CIF, le he facturado este servicio por este importe. Y esto funciona así. Sí, sí, sí. Y ahora que mencionas lo de la empresa pequeña, yo también lo había pensado y lo estaba pensando, y volviendo a lo de la aduana, ¿no? Es decir, igual que hablábamos de la aduana, que esto puede ser una gran barrera de entrada para empresas pequeñas porque no tienen esa financiación rápido, eso también, el número de trabajo, de horas que le tienen que dedicar a Hacienda. Entonces, es curioso porque tú piensas, no, si el objetivo, o por lo menos el objetivo incluso explícito muchas veces, es acabar con los monopolios, con los oligopolios, con las grandes empresas y entonces ven esto o dicen esto por un lado, pero por otro lado solo crean barreras de entrada para cualquier otra empresa que quiera entrar en el sector. Desde luego que va a ser mucho más sencillo cumplir en tiempo y forma los plazos que se establecen para aquellas empresas que tienen personal y sistema informático que se lo permite, que para una empresa pequeñita es que muchas veces no tienen toda la información. Nos pasa con importadores. Por ejemplo, en su día, en pleno COVID, tenemos muchos clientes que eran personas que decidieron montar una sociedad para traer mascarillas, por ejemplo. Y fueron personas que a lo mejor al llegar aquí su cargamento de mascarillas, previo pago en China, se encontraron con que no podían, no les podíamos presentar, no les podíamos dar la mercancía porque no cumplían una serie de requisitos. Entonces, hay que contar, es que hasta la empresa más pequeña necesita contar con un buen asesoramiento legal, Ujú. financiero también, por supuesto, pero sí hay que estar atento siempre, siempre. Y es que se invierte no, se gasta mucho tiempo en cumplir la ley. Me gusta la matización de no es que se invierta, sino que se gasta. Pero sí. Y parte de tu trabajo en concreto, ¿necesitas dedicarle muchas horas a todo esto? O por lo menos tu departamento, no sé si tú personalmente, pero tu departamento le Sí, necesita dedicar mucho trabajo a esto también. sí. Por ejemplo, la semana pasada hemos estado con el cierre de IVA. Bueno, cierre de IVA, el cierre de... Hemos presentado. La semana pasada solamente hemos presentado el modelo 190, 111, 115, 390, 303, 347 y 349. Mm. Entonces, sí, obviamente no es algo que hayamos hecho en 20 minutos, no. Entiendo. Es algo que lleva, porque además, obviamente, lo tienes que presentar bien, porque te puede venir luego pues, una inspección de, oye, que aquí a lo mejor pues hay que tener mucho cuidado con estas cosas y hay que hacerlo muy bien siempre. Sí. Claro, eso es un poco el meme de Hacienda, te toca pagar. ¿Cuánto? No te lo voy a decir. ¿Cuánto? Ya, dímelo tú. Hacienda, cárcel. Ah, Sí, así es. pues bueno, y algo más que quieras destacar de tu industria, de tu sector, antes de que te voy a hacer preguntas de otro tema. Nada, comentar también que es un sector que tenemos que estar continuamente informados de lo que ocurre no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo. Cuando ocurrió en Canadá todo el tema de la huelga de transportistas, obviamente a nosotros nos afectó, porque tenemos clientes que exportan a Canadá que éramos incapaces de entregar en sus almacenes de destino esa mercancía. Entonces, pues bueno, es un sector muy bonito porque estás continuamente informado, pero también es intenso, porque
ocurre cualquier cosa en cualquier parte del mundo y te afecta, directamente te afecta. Y ahora, otra pregunta. La contabilidad es una parte esencial en tu trabajo, pero Ujú. ¿crees que es o crees que debería ser una parte o lo es fuera de tu trabajo también y crees que la gente le debería dar más importancia a la contabilidad y que deberían estar más atentos? Porque es una cosa que suele ser un trabajo o una asignatura, un área por lo menos aburrida, ¿no? Por lo menos que la gente piensa que es algo aburrido, pero a ti por lo menos pero personalmente te encanta, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. crees que puede aprender la gente de la contabilidad o para qué crees que le puede ser útil? Vale. Pues yo creo que con la contabilidad se aprende a entender cómo funciona una empresa, no solamente a nivel contable o a nivel financiero, sino cómo se estructura una empresa, qué estructura tiene, incluso, por ejemplo, obteniendo un balance de pérdidas y ganancias, pues es que puedes saber todo sobre esa empresa, cuántas personas la componen, en qué sector está ubicado, qué costes no sé, de maquinaria, de almacenaje tienes. Me parece imprescindible. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos transportistas, son autónomos, que tienen un camión, cinco o seis, eh, y son personas o empresas que no tienen muy clara su estructura de costes, por ejemplo. Para tomar buenas decisiones tienes que saber dónde estás en cada momento. Por ejemplo, ¿es buen momento ahora para invertir en un nuevo camión? ¿O mantengo el que tengo mm, y hasta que aguante y no desembolso ese dinero? ¿O reduzco, por ejemplo, es mejor venderlo y con lo que obtengo puedo invertir este dinero en otro nuevo camión que me va a consumir menos? Por ejemplo, me parece fundamental. Ujú, entiendo. Luego, otra pregunta, ahora ya fuera de incluso la contabilidad. ¿Qué opinión te merece Bitcoin? Bitcoin, Sí, a mí personalmente me gusta mucho. ¿qué es lo que te gusta de Bitcoin? En primer lugar, que está descentralizado. Ujú, Bueno, eso es lo que más me gusta. Y luego, a nivel garantías, si lo comparamos con el resto de criptos, por supuesto que es la que más garantía, vamos, sin ningún tipo de comparación. No hay nivel. Eh, pero sí, a nivel te digo, garantías, de estar descentralizado, es lo que más me gusta. vale, o sea, una opinión positiva, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Me alegro, me alegro. Luego, porque las entrevistas son grabadas, se suben los lunes y no tenemos chat en directo, ¿no? Pero si ahora mismo tuviéramos un chat en directo y una pregunta que sé que alguien haría, ¿qué sería? ¿Cómo es que esta chica, aparentemente tan joven, y puedo confirmar que es joven, ya es directora financiera de un departamento de una transitaria? Entonces, Aisha, si le pudieras dar un consejo a la gente que te esté escuchando de cómo tener éxito profesional, porque yo creo que podemos considerar que has tenido éxito profesional. Entonces, si le puedes dar un consejo a alguien de cómo llegar a dónde has llegado siendo tan joven, porque has llegado bastante lejos, te lo agradecería. Gracias. Pues nada, en primer lugar, bueno, estudié AD, que me parece una carrera que, como todas, luego cuando te enfrentas a tu primer trabajo no tienes ni idea y ves que la mayoría de lo que te han enseñado tiene es poco práctico, pero al fin y al cabo es que consiste en trabajar mucho y tener suerte. Hay que tener suerte, pero el 95% es trabajo. Es encontrar un sitio donde primero te guste lo que estás haciendo. Para mí eso ha sido fundamental. A mí llega el lunes y para mí no es, Dios mío, es lunes. A mí me gusta muchísimo ir a trabajar, me gusta de verdad. Entonces, encontrar un sector, un puesto de trabajo donde estés motivado, que te guste, sientes que eres bueno, me parece fundamental. Ujú, Y luego, por ejemplo, yo no he estudiado ningún máster, yo solamente tengo la formación de la carrera y luego lo que he hecho ha sido pues trabajar y también cuento con un jefe que me ayuda muchísimo, me enseña directamente, ha hecho que me enfrente directamente con los bancos, hablo yo. Al final, la formación se consigue trabajando, que es donde te enfrentas todos los días a cosas nuevas. ujú. Pues Estoy. no sé si eso. No, no, estoy de acuerdo, sobre todo en lo de la suerte y en lo del trabajo. Yo muchas veces digo, es que la suerte es muy importante, pero es que el trabajo también. Hay una frase, no me acuerdo de quién, no sé si era Jefferson, que decía.
Yo, gran parte de lo que tengo es gracias a la suerte y me doy cuenta que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Pues Sí, es que es es un así. poco así. Sí, sí, sí. O sea, A mí, por ejemplo, me salió la oportunidad de empezar a formar el departamento desde cero. Yo tenía muy poca experiencia y dije que sí. Entonces también pues me lancé a la piscina y también es que también tenemos que tener claro que no todo el mundo nace, es que nadie sabemos nada hasta que no empezamos a hacerlo. Entonces hay que perder el miedo, hay que lanzarse a ello y empezar. Y es que nadie sabe de todo, es imposible. y una de las cosas con las que creo que estarás de acuerdo es también la mentalidad de que nadie te debe nada, tus jefes no te deben nada, tú tienes que ser quien consiga las cosas, ¿no? Que el Por pensar, no, supuesto. claro, que el pensar, no, esto me lo tengo que ganar yo, no es que yo De, me hayan contratado y ya tenga todos estos beneficios y me merezca estas cosas, sino que tengo que demostrar que lo merezco. para nada. De hecho, siento que también tengo que estar agradecida con mi empresa porque me han permitido, es decir, si una persona no hubiese asumido su riesgo para montar la sociedad, yo no tendría ahora mismo dónde trabajar. Entonces, también tengo que estar muy, muy agradecida por mi trabajo y por la oportunidad que me han dado, por supuesto. Si yo, probablemente, si mañana decidiese montar mi empresa, tendría que asumir riesgos, tendría que aportar capital que trabajando por cuenta ajena no he tenido que hacer. Claro. Así es. Muy bien. La pregunta que hago siempre, bueno, la primera de las dos preguntas que hago siempre. Si tuvieras que recomendar 5 libros, ¿qué libros serían? Vale. Pues, bueno, el primero es que me gusta muchísimo, no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hablado, pero el libro Sapiens de Harari a mí me encanta. Me parece un libro espectacular. Ujú. Y bueno, relacionado con Bitcoin, que sí que hemos hablado, me gusta muchísimo el patrón Bitcoin, me encanta. No solamente por Bitcoin, sino por toda la teoría monetaria, me parece un libro buenísimo y muy bien explicado. También dentro de este campo tenemos el libro Padre Rico, Padre Pobre, muy conocido, también muy odiado, pero para iniciarse me parece muy buen libro. Es fácil de entender, a mí me parece muy buen libro, la verdad. Estoy de acuerdo. Eh, Más libros que tengamos por ahí de política, ¿por qué fracasan los países? Me gusta muchísimo. Ujú. Es denso, pero es útil. Y pero me falta uno. Bueno, no tienes que, o sea, yo desde luego es una guía, puedes decir 4 y hay gente que dice 6, no te preocupes. Pues Los estos cuatro, serían mis libros de cabecera, sí. y luego, si Bueno, pudieras, y luego, perdón, Invicto también me gusta mucho. vale, De estoicismo y tal, me parece muy buenos. O La Buena Vida, por ejemplo, también muy buen libro. ¿de quién es La Buena Vida? Irving, creo, pero no estoy muy segura. Eso me parece muy bueno, muy fácil de leer. Invictus de Y Marcos Vázquez, ¿verdad? sí, sí. Pues el estoicismo, por ejemplo, a mí personalmente con el trabajo me ha ayudado mucho, Sí, mucho. Y trabajar con una actitud positiva, eh, y saber que depende de mí. Al fin y al cabo, depende de mí. claro, Como has dicho antes, no puedo extrapolar en terceras personas ni la responsabilidad, ni depende de mí. muy bien. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Probablemente con Jesucristo. Vale. Sí, creo que es muy, sí, es muy dicha ya, pero sí. No pasa nada, me hace gracia, pero me gustaría, si algún día tengo tiempo, llevar el recuento y poner aquí un marcador para ver cómo va Yo quedando. creo que ganaría. No, va ganando, pero Sí. es interesante, muy bien. Si la gente quiere saber más de ti, quiere seguirte, ¿hay algún medio, estás en algún lado? No soy muy dada ni a las redes ni a este tipo de cosas, pero bueno, es que estoy en LinkedIn. Ese es el link, pues la En gente te LinkedIn puede sí que seguir. estoy. Sí. Ahí sea Martín. Cuando el nombre lo podrán, porque de oídas Pero el no título, se van a quedar con él. sí, claro, con perspectiva. Eh, bueno, ¿has estado como en la entrevista y sea? ¿Volverías? Sí, 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 por supuesto, muy bien. Perfecto, pues igual encontramos otro tema y te vuelvo a invitar pronto. Estupendo, muy bien. Pues Pues muchas muchas gracias, ¿eh? gracias. A ti. Hasta luego.